Empecemos por su origen etimológico. Demos quiere decir pueblo, y kratos, gobierno o poder. La palabra democracia entonces significa eso, gobierno del pueblo, que no sería otra cosa que el poder en manos de los ciudadanos y las ciudadanas. Ponele. Cornelius Castoriadis afirma que la democracia supone la igualdad en el reparto del poder, en las posibilidades de participación en el proceso de toma de decisión política. Como se sabe, los inicios de la democracia se dieron en la Grecia antigua, en la ciudad-estado de Atenas, en el siglo VI antes de nuestra era. Si bien es cierto que en aquella época la eclesía o asamblea griega era multitudinaria, ya que participaban más de 30.000 personas, estas representaban un porcentaje bajo de la población total. El ciudadano griego con derecho a una vida política era el hombre libre mayor de 18 años. Mujeres, esclavos o extranjeros no podían tomar decisiones en la polis. En la asamblea, elegían a los magistrados por sorteo y votaban las decisiones importantes a mano alzada. Se veía más o menos así. En la antigua Grecia, las funciones oficiales se asignaban al azar mediante un sorteo. Aunque no se necesitaba ninguna cualificación para convertirse en un policía de mercado, para ser un inspector de epidemias o un juez, era esencial una buena reputación. Leónidas Linos, has sido elegido. En la actualidad damos por hecho que vivimos en un régimen democrático porque nuestros representantes políticos son elegidos cada 2 años mediante el voto de la ciudadanía. Pero la democracia no se agota en los comicios. Un régimen democrático debe garantizar el voto de sus ciudadanos, como así también la libre expresión y el acceso a la justicia. El filósofo John Rawls afirma que para que haya justicia deben darse 2 principios básicos, el principio de la libertad y el principio de la diferencia. Este último se refiere a la necesidad de que los desfavorecidos gocen de mayores privilegios para así poder alcanzar la equidad social. La única manera de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los espacios que una sociedad tiene para ofrecer. En cuanto al principio de libertad, Rawls sostiene que debe ser inviolable, porque a través de él se garantizan las libertades políticas, de expresión, de conciencia y pensamiento. Twitter es una plataforma que nos permite expresarnos libremente, pelearnos con quien querramos e incluso tirar piedras y esconder la mano tras la virtualidad. Adiós, linda. A pesar de que mientras la usamos podemos estar encerrados en la privacidad de nuestro hogar, es, en cierta forma, un espacio de aparición pública, una suerte de plaza virtual. Si los griegos antiguos tenían el ágora para deliberar, nosotros ahora tenemos nuestras redes y timelines. La pregunta que podríamos hacernos es si Twitter se trata de una neoágora griega o de un bar de borrachos. Oye, Homero, ¿no es tu hijo el que está en el televisor? Noticias de las 6, niño ebrio en vivo. Bueno, ¿y tú qué me ves? Ay. Las redes sociales provocaron la paulatina desaparición de la mediación entre la producción de información y los consumidores. Con Twitter podemos enterarnos de acontecimientos mucho antes que por la televisión, los portales de noticias o la radio. Y nadie puede negar que la red del pajarito permite que mucha más gente tenga voz y que su opinión pueda ser replicada hasta el infinito. Más información circulando y más herramientas para hacernos escuchar
son sin dudas buenas noticias para la democracia. Pero claro, con esto surgió una práctica que, si bien siempre estuvo presente, con las nuevas herramientas creció de manera exponencial: la estimulación del odio con fines políticos. Feminazi, Montonera, indignarse es reaccionar ante una situación que es contraria a la idea que uno tiene respecto a cómo deben ser las cosas. Sin embargo, la democracia implica participación y acción, algo que la indignación no siempre promueve. Las olas de indignación, tal como las llama el filósofo Byung-Chul Han, no son capaces por sí solas de transformar la esfera pública. Según este intelectual, estas manifestaciones son volátiles y de carácter fluido, aunque a veces logren acaparar la atención. En realidad, pareciera que nos estamos transformando en una sociedad del escándalo. Una comunidad que se indigna constantemente, pero que no siempre es capaz de transformar esta indignación en acción. Han dice que la actual multitud indignada es muy fugaz y dispersa. Le falta toda masa, toda gravitación, algo imprescindible para las acciones. Por eso, argumenta, no engendra ningún futuro. Desde esta perspectiva, la indignación actual respondería a un estatuto emocional que no admitiría ninguna distancia y por lo tanto ninguna reflexión. Sería más bien una reacción espontánea que debe expelerse y que por eso puede morir en su propia exclamación. Así, muchas veces genera ruido, pero no voz. Aristóteles afirma en La Gran Moral que la justa indignación es una virtud que se encuentra en el punto medio entre el vicio de la envidia y la alegría malévola. Decía, la justa indignación es el dolor que se experimenta al ver la fortuna de alguno que no lo merece. Y el corazón que se indigna justamente es el que siente las penas de este género. Para Aristóteles, indignarse en nombre de la justicia sería una actitud ética. Podríamos entender aquí entonces que este tipo de indignación es acorde a la democracia, porque nos mueve a actuar en pos de la justicia y de la igualdad. La filósofa y teóloga Lita Basset dice que la indignación es la santa cólera secularizada, es decir, aquel grito que exclama: esto no debe ser, esto no puede ser. La cuestión aquí radica entonces en qué le sigue a la indignación, y si esto que le sigue se expresa en la esfera privada o en la esfera pública, si se queda en las redes o se manifiesta en las calles, tal como lo hacía Carlitos. Los grandes movimientos revolucionarios se han iniciado con una indignación ante algo que no podía ni debía ser así. El famoso Mayo del 68 es una muestra de esto. Un colectivo que se indigna, pero que expresa esta indignación buscando transformar la esfera pública. Había evolucionado hacia una situación casi revolucionaria. En mayo de 1968, los estudiantes ocuparon la Sorbona y levantaron barricadas en el barrio latino. Enarbolaban banderas rojas y retratos de Rosa Luxemburgo, Lenin y el Che. A la protesta estudiantil se unieron los sindicatos obreros. Más de 15 millones de trabajadores franceses se declararon en huelga. En la actualidad, mucha indignación se agota en la esfera privada.
A través de un hashtag, muchas personas manifiestan su inconformidad, pero sin generar un discurso público. Esta ola de indignación deviene rápidamente en espuma, y así se inicia un nuevo ciclo en donde se espera un nuevo acontecimiento a partir del cual volver a indignarse, y así. Messi, sos una mentira, Messi. Mete goles en la selección, Messi. ¿Qué haces otra vez tocándote con el chavo? ¡Anda a buscar a tu hijo al colegio! Pero además de indignarnos, también votamos, por lo menos cada 2 años. Y podemos decir que construimos nuestra intención de voto, entre otras cosas, a partir de lo que vemos en los medios de comunicación y en las redes sociales. Este es el punto que genera tanto debate en torno a la responsabilidad de espacios como Twitter en la divulgación de las famosas fake news. Decir deliberadamente cosas que no sucedieron para influir en el voto de las personas es una conducta indiscutiblemente antidemocrática. El escándalo por Cambridge Analytica puso sobre la mesa el accionar de grandes corporaciones que intervienen directamente sobre los procesos democráticos. El mecanismo denunciado es escalofriante. A través de la recopilación de datos mediante las redes sociales, esta empresa pudo establecer perfiles de millones de usuarios catalogados como indecisos. Una vez segmentados, se les envió, según su perfil, información falsa buscando influenciarlos, ya sea desalentando el voto, incrementando el odio hacia algún candidato o distorsionando la realidad para lograr empatía con alguien que no la merecía. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. Buen día, caballero. Está estacionado en doble fila. Le voy a tener que hacer una multa. Licencia de conducir, por favor. No me di cuenta. Me matás. ¿No podremos arreglar de otra manera? Las redes sociales y las aplicaciones móviles son herramientas insustituibles para la comunicación actual. Hace tiempo ya que forman parte de nuestra normalidad. Quizás por esa razón, ya casi no nos hacemos preguntas sobre su uso. La filosofía, en tanto manera de pensar, intenta fundamentar el sentido de las cosas, invitándonos a preguntarnos por su ser, a buscar las razones por lo que las cosas son lo que son. En este programa buscamos compartir preguntas que nos ayuden a desnaturalizar el uso que le damos a las nuevas tecnologías. Si en este rato logramos dejar algún interrogante dando vueltas en el aire, entonces habremos alcanzado nuestro objetivo.